yo la primera pregunta que me hice era cómo glorificar a Dios en la calle y cómo hacerlo. Porque finalmente uno, no sé si les pasa a ustedes, pero en el caso mío, cuando yo comencé en los caminos del Señor, o uno busca, por ejemplo, como ver lo que se está haciendo, hay una oferta bastante amplia. Sobre todo YouTube no nos ayuda mucho en eso. Entonces uno puede ver, no sé, qué es lo que se ofrece en este momento, desde telepredicadores, mega campañas, mega conciertos, algunas cosas tituladas como Noche de Milagros o cosas así. Y la verdad que eso me confundía mucho. Y yo me preguntaba, ¿qué puede quedar para mí? O sea, para una persona que recién está comenzando, no tengo la instrucción, la medida entre lo que yo vi y donde estoy es muy alta, comparando. Y entendiendo que también era para ciertas personas, escogidas y ungidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Algún tipo de preparación, un curso? Una capacitación. Es como lo que en mi cabeza se movía. En algún momento también me dijeron, usa tus talentos para el Señor. También tenía ciertas dudas porque cuando Jesús reclutó a sus discípulos y no tenían, hablando en chileno, no tenían ni un brillo. Había unos pescadores, otros eran cobradores de impuestos. Y la verdad que si nosotros vamos a alguna caleta o algún puerto, yo no estoy hablando mal de esas personas, pero quiero imaginarme cómo eran. Y son de un lenguaje más brusco, un poco soez. Entonces yo decía, no tienen preparación. ¿Cómo ellos fueron escogidos por Jesús para entregar su mensaje? O sea, ¿por qué los escogió Jesús? No los escogió por sus talentos, no los escogió por su estudio. Entonces eso también a mí me llama la atención. Voy en usa tus talentos. Bueno, mira, aquí tenía maravilloso, Dios, maravilloso. No le hago nada, ¿cierto? ¿Qué apretó para qué? ¿Ese? ¿Para allá? Bueno. Y estamos ahí. Usar los talentos. Entonces, o sea, esto es algo personal. Igual estoy haciendo como una explicación. Entonces, bueno, yo participé en varias actividades, todo, pero la verdad que cuando terminó un ciclo y hice un balance, tenía más dudas que respuestas. Entonces, hasta que un día vine a una reunión acá y Jerry nos mostró algo que me gustó mucho, me activó. Que, por ejemplo, esto era un video de unos chicos que eran españoles, que él es Jacob, no sé el apellido, Block parece que era, y ellos tienen un ministerio que se llama On the Right Box, y ellos con esa caja roja se paran en el kilómetro cero, que es como la plaza de armas de Chile, de Santiago, el kilómetro cero en España, y ahí se ponen a predicar. Pero ellos utilizan algo que ellos mismos denominan una prédica ilustrada. O sea, buscan un ejemplo y lo explican y después asocian eso al mensaje. Y tienen ciertas reglas como pilares, ellos hablan de pilares, que si no hay uno de esos no funciona, y que tiene que ver obviamente con la justicia, con el pecado, con el perdón y obviamente con la redención. Y también recuerdo que vi un video que obviamente está en otro idioma, pero lo que pasaba en ese video era muy claro. O sea, habían personas que eran libres de demonios, habían personas que eran sanadas, y eso también me llamó mucho la atención. Y que se llaman los de la Reformation. Ellos vinieron el año pasado acá, hicieron un Kickstarter, y la verdad que obtuve más respuestas de las que necesitaba, y fueron muchas respuestas también de dudas que tenía respondidas. Sé que no estoy hablando de cómo glorificar a Dios en las calles, pero esto es importante, al menos entiendo que es un poquito más importante entenderlo.
con las primeras láminas que se las voy a mostrar para que de lo que uno ve en el mercado, telepredicadores, mega campañas, mega conciertos, noches de milagro, a comparar a estas personas que están en la calle, sin luces, sin parlantes, sin escenarios, sin guardaespaldas, sin una cobertura de personas, solo en la calle. Eso me llamó la atención y empecé a comparar. Entonces me di cuenta que eran personas normales, o sea, que no eran ungidos especiales, que no podíamos llegar a ellos sino a través de una cita, de una reunión, etc. Eran personas osadas, que se atrevían, y lo que más rescato fueron tres cosas: su esfuerzo, la pasión y la obediencia. Eso me llamó mucho la atención. Y ahí hice esa comparación de lo que les mostré anteriormente, y ahí viene un ejercicio que estoy haciendo constantemente, y hago esta pregunta siempre: ¿qué es lo que haría Jesús ahora? O sea, si me encuentro en una situación, ¿qué es lo que haría Jesús? Y gratamente siempre obtengo una respuesta que no es la humana, sino que es la espiritual. Y me pregunto, si Jesús en este momento, si llegara a Chile en su primera venida, ¿dónde estaría Él? Predicando en una vigilia en el Movistar Arena, en el Congreso peleando por alguna ley, no sé, de identidad de género, etcétera, de esas que están de moda, o en alguna importante congregación. No creo que estaría ahí. Ahora, voy a aclarar algo. No es malo lo primero. Yo no estoy diciendo que sea malo. Las megacampañas, los telepredicadores, yo no entro en esa parte de juzgar, pero sí está, y lo vemos. Entonces, eso lo quiero dejar claro, porque puede ser que yo, sin decirlo, pueda decir que eso sea malo. Yo al menos no me meto en eso, pero no estoy jugando esa parte. Entonces, aquí viene esta palabra, porque yo estoy preguntando, ¿qué es lo que quería Jesús? Y Jesús, en este versículo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Entonces, obviamente que Jesús es nuestro Maestro. Nosotros tenemos que, o al menos yo entiendo que tengo que seguir los pasos de Jesús. Todavía no llego a la parte de darle gloria a Dios en las calles, pero es importante esto porque me fue mostrando muchas cosas. Por eso de repente es bueno aceptar ciertas cosas que a lo mejor para uno no son tan cómodas, pero lo obligan y lo impulsan a hacer cosas que no quería hacer. Por ejemplo, estar acá. Pero sí te va revelando a través de eso. Primero, aprender del Maestro, de Jesús. Ver qué es lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Y también tengo que saber dónde estoy yo parado en ese momento. La palabra dice que nosotros tenemos como que hacer como una introspección. No tengo la palabra clara, pero habla de que nosotros tenemos que revisarnos. Y obviamente que me doy cuenta que no necesito ser instruido en la palabra en la que instruye, y no necesito un ungimiento especial. Y aquí, tomando la parte de en cómo estoy yo, en cuál es mi situación delante de Dios, este versículo para mí es súper bueno, porque es la parábola del sembrador, es la parte que Jesús explica después de que les dio la parábola a las personas. Él explica eso y dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto,
y produce al 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces ahí obviamente habla de un suelo y que la semilla cae en ese suelo. Nosotros somos ese suelo y hay 4 suelos donde nosotros tenemos que identificar dónde estamos. Ahí están los 4 suelos y obviamente el último, el que queremos estar todos. Y ahí, como les digo, hice ese ejercicio de ver en qué suelo estaba, cómo estaba funcionando ministerialmente, y nada, pues no estaba haciendo nada. Entonces esto también ya empieza a dar como una dirección del tema de hoy, que dice, Jesús dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Aquí habla de 2 cosas. Primero, ser discípulo de Jesús, y también habla de dar fruto, y a través de eso nosotros podemos dar gloria a Dios y aplicado a las calles. Entonces ahí empieza como a tomar un poco de camino de lo que le estaba explicando. Y aquí ya está súper claro, más claro. Este es un versículo súper conocido y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer, mira, eso es importante, todo lo que les he mandado a ustedes. Ese es Jesús hablando a sus discípulos, o sea, la instrucción que ellos tuvieron. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. También hay una garantía, que Él va a estar con nosotros. Entonces, la instrucción, el ungimiento, el respaldo o la parafernalia, como que no es necesaria. Aquí está hablando a todos sus discípulos, a todos los nacidos de nuevo. Entonces, resumiendo, ¿y qué nos enseña Jesús a hacer? Amar a Dios, amar al prójimo, que esos fueron los 2, el primer mandamiento más importante, y el segundo, obedecer, aprender, practicar, enseñar, predicar, que esto es súper importante, y que Él va a estar con nosotros, es que Él nos va a acompañar. Y aquí hay algo súper interesante que dice, pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí está súper claro que nosotros vamos a tener al Espíritu Santo y vamos a tener ese poder para usarlo obviamente en lo que nos encomienda Jesús. Y obviamente tenemos el equipamiento. Este ya parece una capacitación de evangelismo, pero no es eso, ya estamos terminando. Obviamente la armadura, eso está en Efesios 6, del 13 al 17, por si la quieren revisar. Entonces, después de eso, y viendo la primera imagen de estas actividades muy masivas, donde nosotros somos meros espectadores, no tenemos grandes capacidades, y después de ver este otro contraste, ¿qué es lo que entendemos hacer? Y aquí también, y les digo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar es una palabra que se empezó a repetir mucho en esto de buscar el mensaje para hoy día. Y ahí empezamos a entender, y esto es algo que apareció cuando estaba revisando esto, que decía que entonces debemos predicar. ¿Y qué es predicar? ¿Y a quién predico? ¿Y dónde lo hago? Y eso tiene respuesta en lo que hemos leído anteriormente. Entonces, predicar es importante. Ahora, esto es algo que a mí me abrió los ojos, porque la predicación es adoración sobre la palabra de Dios. Y yo no tenía idea. O sea, cada vez que nosotros vamos a las calles y hablamos de Dios, hablamos de la buena nueva, estamos adorando a Dios. Y eso yo no tenía idea de eso. Entonces, y esto tampoco, o sea, esto yo lo he vivido, pero no me había dado cuenta de esto, que hay 2 partes, que es ver a Dios y saborear a Dios. Yo entiendo que el término saborear es como disfrutarlo. Es como disfrutarlo. Entonces, pero no se puede separar.
el entendimiento siempre debe ser el fundamento del sentimiento. O sea, no puede ser sentimiento. No podemos somos seres humanos, sentimos, pero tiene que haber un fundamento y mayor que el sentimiento. Entonces, y aquí hay tres cosas súper importantes. ¿Cuál es la base de la predicación? O sea, cuando nosotros adoramos en las calles, cuando nosotros entregamos el mensaje a las personas que no conocen a Cristo, la base es esa, la cruz de Cristo. Es la buena nueva. Son tres cosas. La muerte, la resurrección. ¿Cuál más era? Son tres cosas súper importantes de Cristo. Él nació, ¿cierto? Murió por nosotros y resucitó. Y eso es lo más impactante, porque es lo que el Espíritu Santo fue el que venció a la muerte a través de eso, y ese mismo Espíritu el que tenemos nosotros, es el mismo poder. Entonces, ya al ir leyendo esto, de cierta forma, bueno, esto sin saberlo, porque con el pasar del tiempo uno va perdiendo el miedo, entendiendo que no depende de nosotros. No depende de nosotros. No depende de cuán fuerte hablemos, de cuán instruidos seamos para hablar en público, de qué estudios tengamos para identificar la mejor forma para entrar con la persona que le tenemos que hablar. No depende de nosotros. Otra parte importante, el don de la predicación, el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos hablar de la Biblia, pero si no viene acompañada del poder del Espíritu Santo, no hay convicción de pecado, o sea, porque nosotros hacemos una parte que entregamos el mensaje, pero el Espíritu Santo es la persona en la que lo lleva a la convicción de pecado. Entonces, esta es la segunda de las tres cosas más importantes, y la tercera es cuál es la meta de la predicación, la gloria de Dios. Y esa la hacemos cada vez que nosotros, en el trabajo, en algún momento de esparcimiento, en nuestra casa, acá. Eso lo hacemos siempre, pero no nos damos cuenta. Entonces, haciendo como un pequeño resumen, dice que al predicar nosotros adoramos a Dios, le damos gloria, lo vemos y disfrutamos con Él. En fe y obedeciendo hacemos lo que Jesús nos pide. Además, Dios creó todas las cosas, así que todas las cosas le pertenecen a Él y están hechas para su gloria. Glorificar significa dar alabanza, amor, obediencia y honor a alguien. Y Dios obviamente es grandioso y merece toda la gloria, la alabanza y el honor. A veces uno, en algunos ejercicios de esto de salir a predicar, uno a veces no entiende algunas cosas, pero después van siendo reveladas a través de la palabra. Y esta palabra para mí fue súper enriquecedora, porque obtuve tranquilidad y libertad, porque mira, dice, todo lo que el Padre me da, ese es Jesús, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mira Jesús, sino la voluntad del que me envió, Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso para mí fue muy liberador, porque entiendo que ahí está, nosotros solamente tenemos que ir y entregar la palabra. El Espíritu Santo ve con quién opera, o sea, a quién libera, o a quién le lleva la convicción de pecado, a quién siente el arrepentimiento, quién es quebrantado, y nosotros solamente tenemos que obedecer. ¿Qué instrucción tenemos? La que decía Jesús, ir y vayan, entreguen la buena nueva, y eso para mí fue súper, me dio mucha libertad, me quitó mucho peso de encima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces nosotros tenemos cargas, o vemos, oye, no, Jesús dijo esto, y bueno, nosotros lo hacemos porque alguien nos dijo que lo hiciéramos. En el caso mío no fue así.
pero hay cosas que no entendía. Por ejemplo, tratar de convencer a la gente. Eso es un error que cometemos todos. La verdad es que nosotros no tenemos que convencer a la gente. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y a lo mejor de 10 personas, ninguna va a ser convencida, o una. Pero ahí ya hay libertad, porque nosotros no tenemos carga. O sea, de esa forma se hace mucho más liviano. Es más, por favor, el papá es... Ah, no, era mi hija, perdón. No. Entonces, ¿qué pasa? Que es maravilloso eso. Y lo otro que les quiero contar, por ejemplo, que tiene que ver con lo que les estoy hablando, es esto. Dice, y Moisés dijo, ¿y quién soy yo para semejante tarea? Y Dios le respondió, yo estaré contigo. Y aquí dice, no es quien tú seas, es con quien vas. Esa tranquilidad, porque no vamos solos. Una vez, bueno, nosotros nos juntamos los miércoles, no me acuerdo bien si de finales de enero o comienzos de febrero, todos los miércoles nos fuimos juntando un poquito allá en la salida de Taller Ojea a regalar agua y todo eso, y en algunas ocasiones estuve solo. De hecho, sin uno proponérselo, de repente va solo, pero no va solo, va acompañado. Va ahí un poco preocupado, pero sí va ahí dependiendo del espíritu. Y aquí les quería explicar, por ejemplo, aquí hay algunas fotos de algunos hermanos, por ejemplo, que nos han acompañado. Hay personas de otras iglesias también, amigos míos, y ellos nos acompañan porque así como sin obligación, nosotros hacemos la invitación. Y algunos llegan y otros no. En eso tampoco hay carga. La palabra dice que los campos están listos para ser cosechados, pero hay pocos obreros. Está escrito que son pocos los obreros. Y también dice que le pidamos al dueño de la cosecha más obreros. Entonces nosotros tenemos que orar por esos obreros. Ahora, nosotros, todos los que somos nacidos de nuevo, tenemos esa misión. Entonces depende de cada uno si la toman o no, en qué tiempo, ya sea en la calle, ya sea en el trabajo, ¿me entiendes? Por ejemplo, esta foto fue en Mendoza. Nosotros fuimos a Mendoza, fui a una iglesia y a mí me invitaron a poner música. Y yo le dije, ¿sabes que yo no hago esa cuestión? Hace tiempo. Y le expliqué por qué. Ahora le dije, de la única forma que yo podría ir es que tú me habilites un día para capacitar ciertos discípulos y salir a las calles, porque eso es lo que me interesa a mí. Eso, yo entiendo que eso es lo que realmente da fruto y el fruto que buscamos nosotros en la Biblia. Y me dijeron que bueno, así que fuimos con unos hermanos de otra iglesia y ahí estábamos en la calle orando por las personas, bueno, ahí entendiendo todo esto, el contexto de con quién vamos, cómo vamos, quién nos acompaña, por qué buscamos esto, ocurren las señales y milagros. Dentro de este contexto, nosotros no buscamos las señales y milagros, sino que vamos, entregamos la buena nueva, le damos gloria a Dios a través de eso, y a veces, y esta es la parte, ¿se acuerdan cuando decía que degustamos eso? Estar al medio de eso, entre Dios y la persona, uno es como un cable conductor, pero te toca estar al medio. Y cuando estáis viendo eso, es maravilloso, es algo que anima mucho, sobre todo a las personas que como que están comenzando a experimentar esta parte de cada discípulo de salir a las calles. Esta fue una situación bien especial. Esa fue la época en que la alcaldesa de Vitacura echó a los vendedores ambulantes y había represión, pues hubo un par de peleas, salieron las noticias, estaba súper complicado el ambiente y nosotros igual como todos los miércoles fuimos con nuestra agua. Y llegaron como 4 patrullas a echarnos, a pedirnos papeles, vamos, acompáñennos a la comisaría y todo eso, y ahí nosotros le empezamos a explicar.
este chico de la mochila es un amigo mío que va a otra iglesia que nos acompañó ese día, y resulta que el policía que nos fue a echar era discípulo de él. Y esa es la foto de cuando él fue a hablar y decirle, oye, ¿por qué no estáis echando, viejo? Y ahí se genera esta situación súper extraña, que el policía era discípulo de él. Entonces, nosotros tenemos que ir. No tenemos, o sea, el miedo sí lo vamos a tener un poco por la inseguridad humana, pero ¿quién es el que va con nosotros? Él es el que respalda. Bueno, y después hemos tenido una habilitación ahí para estar ahí, pero como el clima cambió, un día estaba lloviendo y con José Miguel nos juntamos y ¿qué vamos a hacer? Vamos al Costanera, ya, perfecto, pero a mí me pasa algo, yo empezamos a dar vuelta y le dije, José Miguel, ¿sabes que aquí no es? No, pero empezamos a hablar, bajamos la escalera y José Miguel en el tramo de la escalera le empezaba a predicar a una persona. Y ya está bueno, pero no sé, José Miguel, a ver, salgamos a la calle. Y empezamos a mirar, no, José Miguel, aquí no es. Y ahí le digo, José Miguel, ¿qué es lo que quería Jesús? Y José Miguel me responde y ahí obtuvimos la respuesta, estaría con los enfermos. Mira, ahí hay un hospital, vamos al frente. Y ahí estuvimos. Y fue increíble, fue increíble. Ahora empezamos, como que empezamos otra etapa y estamos ahora en el hospital que está ahí, Félix Bulnes creo que se llama. Empezamos del piso 7 hasta el 1 y esto lo pasó el miércoles pasado. Ya nos íbamos ahí, estábamos en el piso 1, en el hall central, y como estamos tan, por llamarlo así, confiados, tranquilos, no tenemos ningún tipo de carga, vamos preguntando piso por piso. Ahora somos una congregación, estamos regalando café, etcétera, etcétera, todos ok. Pero en el primer piso, la señora llama por radio, le pide autorización a no sé quién, dice ok, denle, y la señora nos toma porque nosotros queremos darle café a 6 personas que están en el hall. No, acompáñenme, nos llevó para allá, bajen aquí, doblen allá, sigan un letrero al fondo, encontramos un hall gigantesco con mucha gente, mucha gente. Y eso nos sorprendió porque pensábamos que el hospital llegaba hasta el piso 1. Y no, tiene una sala de espera que equivale a los 7 pisos que nosotros hemos visitado. Entonces, lo que más me llamó la atención es que teníamos autorización y habilitación para estar ahí, sin ningún tipo de persecución. Y la gente estaba sentada, así como están ustedes, pero estaban en otra disposición de ser atendidos. Entonces, algunos estaban preocupados, otros no habían tomado desayuno, todos los problemas que uno tiene, pues. Otros piden permiso, entonces ya están como, chuta, no me han atendido, voy a llegar más tarde de lo que tenía presupuestado al trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que nosotros fuimos entregándole café, no sé, deben haber sido unas 70 personas, pero nos demoramos mucho porque fuimos persona por persona. Y ahí, por ejemplo, cosas que me sorprenden, yo repartía café solamente y cuando miraba, estaba José Miguel por allá hablando y de repente seguía atendiendo, pegaba otra mirada y había unas personas orando por José Miguel. Entonces yo decía, qué increíble, porque nosotros también somos bendecidos en eso. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que cuando nosotros nos fuimos, los rostros de las personas y la disposición de las personas era completamente distinto. O sea, ya nos miraban y nos sonreían y se despedían. Así era como que yo voy pasando y todos como que van así, te hacen cualquier seña, pero cambiaba el rostro. Entonces, yo no les puedo decir que muchos fueron salvos, muchos fueron sanados, pero sí honramos a Dios, le dimos gloria y claramente se entregó el mensaje, claramente ellos lo entendieron y lo recibieron con alegría. Y eso es más que nada lo que le quería compartir, de cómo glorificar a Dios en las calles. No es un tema muy largo, es básicamente evangelismo, pero la misión es para todos. O sea, en algún momento todos tenemos que hacerlo. Jesús lo ordenó a sus discípulos, y aunque nosotros no sepamos nada y seamos obedientes, el Espíritu nos va a llevar, nos va a mostrar, nos va a direccionar, y también dice que nos enseña. Hay una parte en la Biblia que dice que el Espíritu Santo nos enseña. Y claro, a mí, por ejemplo, al principio yo fui con lo opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que uno viene, por ejemplo, cuando partimos en las calles,
Uno viene aleonado, ay, vamos a orar, y que la primera agua que entregué, la entregué así, le pasé el volante y no había que decirle al tipo. Entonces, ¿qué pasa? Pero sí, a lo largo de cada semana, yo iba viendo todo lo que me iba faltando y lo iba aprendiendo. Y a través de eso, al cabo de 1 o 2 meses, ya estaba mucho más suelto. Y obviamente que vamos necesitando más gente, y en la medida que se iba agregando, nosotros ¿qué hacíamos? Colocábamos uno que sabía con otro que no, para que aprendiera. Y bueno, aquí es Cristian, por ejemplo, fue una vez. ¿Dónde está el Cristian? Allá, está escondido Cristian. Cristian, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno. ¿Sí? ¿Diste más o recibiste más? No, yo creo que recibí. Claro, nosotros, increíblemente, que cada vez que nosotros salimos a las calles, esto me pasa a mí, no sé si le pasa a alguien más, pero a veces el gozo me dura 2 días. 2 días. Y es súper extraño. Pati, tú también fuiste una vez. ¿Cuál fue tu experiencia? No, maravillosa. Efectivamente, yo sentí, o sea, me fui más llena de lo que yo llegué ese día. Fue muy bonita la experiencia, efectivamente, como tú dices. La primera vez que me tocó entregar el agua, temblaba y me quedé en blanco porque tenía que decirle a la persona. Nos pasa todo. Sí, pero después te vas como tiritando, pero en el fondo te vas muy feliz con mucho gozo. Sí, pues es increíble. Ahora, ¿qué es lo que les puedo explicar de esto? ¿Qué es lo que podemos sacar en limpio? Es que no depende de nosotros. Y nosotros estamos siendo obedientes. Ahora, yo en algún momento pienso que en algún momento ya no vamos a necesitar un agua o un café. Porque los discípulos no iban con nada, iban con lo opuesto. Y iban a entregar la buena nueva y era todo. Nosotros a lo mejor utilizamos ese café o esa agua para poder entrar y quebrar eso que cuesta tanto, que es la indiferencia o el metro cuadrado que tiene cada persona. Eso se aprende también porque nosotros al principio regalábamos las aguas y nos costaba mucho que las recibieran. Hasta que un día empezamos a observar que se acercaba gente a comprar. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Quedémonos acá y esperemos. Y llegaba la gente a comprar agua. Y ahí nosotros le predicábamos y ellos nos daban todo el tiempo que necesitábamos. Con el café es distinto. Porque no... Es distinto el ejercicio, porque vamos a un lugar donde están sentados, entonces, pero también esperamos a que nos hablen, esperamos a que nos cuenten sus problemas y esperamos a que nos permitan orar por ellos. Eso es todo, chicos, hermanos y hermanas. Espero que el Señor haya podido hablarle a cada uno de ustedes. Los animo a que puedan dedicar tiempo a esto, porque esto, lo que nosotros hacemos los miércoles, es separar un tiempo. En el caso mío, las hojas no se imprimen solas, el agua no se calienta, tenemos que llegar a cierto horario, pero no es carga. Ha llegado un tiempo en que yo disfruto mucho la previa, que es preparar eso y destinar eso para el Señor. A través de eso yo también entiendo que le estoy dando gloria a Él, porque imagínate que nosotros de repente, ¿qué hacemos? Vamos caminando ya, oramos por alguien, no sé, le damos alguna propina a alguien, pero separar un tiempo importante de repente de trabajo o de compartir con nuestra familia y dedicarlo a veces nos cuesta. A mí me costaba, pero ahora disfruto mucho eso, espero los miércoles, y mi miércoles no comienza desde las 13 horas, comienza desde las 10 de la mañana. Entonces, en algún momento es posible que puedan ser más días. Igual le estoy preguntando al Señor y los quiero animar a eso, a que puedan ver y disfrutar la gloria de Dios a través de evangelizar en las calles. Eso es, chicos, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.